La Guerra de Vietnam ha sido uno de los conflictos bélicos más recientes. Esta enfrentaba a las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y Vietcong contra Vietnam del Sur y aliados, principalmente Estados Unidos. Vietnam formó parte de las colonias francesas desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras la finalización de esta, los nacionalistas vietnamitas liderados por Ho Chi Minh proclamaron la independencia y a su vez Francia intentó restablecer su dominio en la zona, lo que los llevó a la Primera Guerra de Indochina, y la cual sería la precursora de la Guerra de Vietnam en cuestión. Tras dicha guerra, se llegó al Acuerdo de Ginebra en 1954, en el cual se citaba que se dividiría Vietnam en dos zonas temporales: Vietnam del Norte sería el lado comunista y Vietnam del Sur sería el anticomunista. En este mismo tratado, se mencionaba que se celebrarían unas elecciones nacionales en 1956, con las que finalizaría la división del país. Sin embargo, dichas elecciones nunca sucedieron, ya que Vietnam del Sur se opuso, y su aliado Estados Unidos temía la expansión del comunismo. Fue entonces cuando Vietnam del Sur se enfrentó al Vietcong, que eran unos guerrilleros comunistas del sur del país, y aliados de Vietnam del Norte. Sin embargo, Vietnam del Sur y su líder, cuyo nombre no sé pronunciar, enfrentó una creciente oposición, hasta el punto de caer durante el golpe de Estado de 1963. Un año después, en 1964, dos destructores estadounidenses fueron supuestamente atacados por fuerzas norvietnamitas, lo que llevó al Congreso de Estados Unidos a escalar el conflicto a nivel militar y enviando a más de 500.000 de soldados a la guerra en 1968. Más tarde, durante el Año Nuevo Lunar vietnamita, la Vietnam comunista lanzó un ataque sorpresa a bases estadounidenses en Vietnam del Sur, que realmente resultó un fracaso, pero tuvo un gran impacto psicológico para el apoyo estadounidense. Entre 1969 y 1973, el presidente Richard Nixon implementó una política denominada vietnamización, en la que iba retirando la responsabilidad de combatir de las fuerzas estadounidenses, y la iba atribuyendo a las fuerzas survietnamitas. Finalmente Vietnam del Sur colapsó y en abril de 1975, los norvietnamitas tomaron Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Posteriormente, Vietnam fue reunificada bajo el régimen comunista. Esta guerra dejó más de 3 millones de víctimas, tanto civiles como soldados, y otros cuantos millones de refugiados. Las zonas quedaron brutalmente devastadas por culpa de los bombarderos y los herbicidas, y las relaciones de Estados Unidos empeoraron debido a su implicación en conflictos bélicos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.